Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Tenemos a Mónica asustada por la campana que suena. Hacemos como que no dijiste nada, Mónica, y arrancamos ahora. Y decimos, recibimos en la entrevista central, en Te Digo la Otra, en Uniradio, a la senadora del Frente Amplio de la Lista 90, Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista. Es un gusto tenerte acá en la radio con nosotros, Mónica. El gusto es mío y además, disculpen que no sabía que era cumpleaños, 200 cumpleaños, no traje nada, no, sorry. Bueno, pero todavía estás a tiempo. Lo debo. Todavía estás a tiempo. Ahora cuando terminemos la nota podés bajar a la cantina y nos traes una cosita. Este grupo por suerte no somos muy así tampoco muy pretenciosos, no es que vamos a pedir nada de masa finas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Un esconcito, ¿no? Mónica, ¿andas bien? Bien. Bueno, nos alegramos mucho que estés bien. Entonces, y capaz que arrancamos por algo más de actualidad, de lo último que el Mundial. Bueno, el Mundial también. ¿Cómo venís con el Mundial? ¿Cómo venís con tu penca? Bien. ¿Sí? Bueno, viene en el primero. En el segundo ya no ganamos, pero no por el margen que pensé. Y la verdad que con los rusos tenía un poquito de miedito, pero pensaba que salían 1-0. No, me abstuve. ¿Te abstuviste? ¿Hubo penca en el Parlamento? No, se conversa de fútbol ahí en el Parlamento. Sí, más bien. Sí, pero digo, más penca bien. no, a ese nivel no. No, penca no. Pero bueno, sin hacer una gran apuesta en el PS también había, Sí, claro. Por unos pocos pesos. Claro. Por unos pocos pesos. Por una votación igual. Podía meter una cosa ahí en el comité central. Ahí está. Arranquemos por un poco de interna del Frente Amplio. ¿Cómo valorás todo el proceso de las últimas semanas respecto al Tratado de Libre Comercio con Chile, ¿no? Cómo la fuerza política logró saldar ese tema y bueno, ¿qué significa un poco lo acordado por el Frente Amplio para futuros negociaciones de libre comercio? Bien, a mí me pareció buena la posibilidad de estudiar, de discutir, porque en estas cuestiones de la inserción comercial internacional va una estrategia de desarrollo. Uh-huh. Y a veces tenemos conocimiento y a veces desconocemos cuáles son determinados impactos que las cosas tienen, ¿no? Uh-huh. Pero vivimos en un mundo además que se nos cambian todos los roles, porque si antes el proteccionismo estaba en la China y el libre comercio estaba en Estados Unidos, ahora es exactamente al revés. Y además, vos te pones a mirar artículos de hace muy poco y eran todos megabloques, después toda la era de los bilaterales. Entonces es muy dinámica, mucha incertidumbre, y un país como el nuestro, que somos 3.450.000, que vamos más o menos a seguirlo siendo, que además venimos de serlo desde hace mucho tiempo, pues yo digo que Uruguay somos 4 millones, pero la verdad que el otro medio millón está fuera. Siempre no llega. Entonces, el mercado interno es muy reducido y nosotros realmente producimos alimentos para 10 millones más de los que somos, y realmente creo que hay que lograr que el país esté inserto en el mundo. Lo que pasa es que cuando uno habla de libre comercio, el comercio no es libre y mucho menos es justo. Entonces lo que hay que tratar es de ver que efectivamente la inserción va a lograr determinadas transformaciones y logrará algunas cosas que habrá que compensar de alguna manera. Por ejemplo, cuando se discutió el Mercosur, que fue discutido en nuestro país, las organizaciones sociales lo hacían, las empresariales también, el sistema político también, de alguna manera hubo impactos positivos muchos y de los otros también. Allá se perdieron miles de puestos de empleo en su momento, uh-huh. Pero uno sabe que logró de parte de la producción empresarial mejor competitividad, hubo más exigencia porque si no, no entras en los mercados. Entonces, la inserción internacional no solo te garantiza colocar la producción, te exige mejor calidad y te exige, si tenés un proyecto de país donde ves este tema de la inserción comercial inscripto, tenés una propuesta que es no primarizarte, tratar de colocarle valor agregado a tu producción y tener en cuenta de que
si en algún momento la división en el mundo te hace ser el continente productor de materias primas sin mayor valor agregado, vos lo que tenés que desarrollar es la investigación y el desarrollo. Y claro, me van a decir enseguida, rendición de cuentas, habrá un 1%. No hay un 1%. Lamentablemente no hay un 1%. Y yo creo que no por no haber llegado, no debió haberse planteado y vamos a volverlo a plantear, porque es parte de cómo tiene que desarrollarse Uruguay. Y esto no va desligado del otro. Tenemos que verlo como una estrategia conjunta. Entonces, cuando uno va a determinado acuerdo, que en este caso el Parlamento debe ratificar lo que acordaron los gobiernos, tiene que tener conocimiento. Y una cosa importante de ese debate es que surge la necesidad del monitoreo de cómo prosigue. ¿Por qué? Mucho se insistió cuál es el impacto, que haya estudios que midan eso. Se dice que en bienes es más fácil medir que en comercio, que en servicios, quiero decir. Y el servicio es lo más dinámico de los últimos tiempos en materia de intercambio comercial. Pero además, el tener suscrito un tratado no quiere decir que mañana todo va a andar destinado a esos mercados. O sea, esto se firma por parte de los gobiernos, lo ratifican los parlamentos y después es el empresariado el que... Claro, ¿hace negocios o no? El que hace negocios o no, el que mide... Hacemos? A ver, ahí me sirven más los precios que en otros. Nosotros, por ejemplo, ya teníamos el TLC con México en un sistema de 2 velocidades dentro del Mercosur. Fuimos autorizados en su momento para hacer ese tratado. Y se usó poco. Y se usó poco, ¿por qué? Porque Venezuela tenía mejores precios para nuestros lácteos. El TLC con Israel todavía rinde mucho más de lo que se ha trabajado. Ahí no es Uruguay-Israel, sino Mercosur-Israel. Entonces, depende de otros factores que no son exclusivamente el tener el instrumento. Lo que ocurre es que cuando se pone malo en un lado, vos vas para otro. Y tenés que tener no solo lo que hicimos de diversificar de unos 80 mercados a 160 mercados. También tenés que tener competitividad. Entonces, si vos sabés que con tus productos tenés varios países que tienen la misma el mismo perfil económico, que están logrando tratados con quienes requieren de tus alimentos, de tu producción, vos tenés que tener claro de que si vas a tener un arancel muy alto, no vas a ser competitivo y los demás te van a ganar en esos mercados y te van a desplazar. Entonces, no puede ser una cosa de el TLC no, el TLC sí o no, dependiendo de asimetrías, dependiendo de realidades comerciales. Y hoy, seguir apostando al Mercosur tiene que seguir siendo la plataforma, porque un país chico como el nuestro no compite solo. En una plataforma comercial se inserta de mejor manera, pero está complicado el barrio. Entonces nosotros tenemos que tener otras alternativas, porque sin duda tampoco tenemos la espalda, que por más complicado que esté la economía de los dos que tenemos a los costados, tienen otro nivel, no solo de producción, sino de comercio interno para sobrevivir, ¿verdad? Mónica, te pregunto sobre otro tema que es de gran sensibilidad en este último tiempo para los uruguayos, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Se anuncia que el Ministerio de Interior va a hacer pública cifras récord de crecimiento de algunos delitos registrados en este primer semestre del año. ¿Qué lectura haces vos de este crecimiento? Mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo evaluás la política de seguridad, por lo menos que este tercer gobierno del Frente Amplio ha llevado a cabo con Bonomi en la cartera? Mirá, sin duda lo primero es decir, la seguridad o inseguridad la sufrimos todos, porque muchas veces hay como una cuestión, que los políticos estamos entre algodones, distantes de la realidad. También somos ciudadanos, por lo menos espero que la política en Uruguay siga siendo de ciudadanos que vamos a hacer los mandados, andamos por la calle, de cercanía, efectivamente. Entonces lo primero es reconocer que efectivamente hay más nivel de violencia, no solo en el cometimiento de delitos, hay más violencia en todo en la sociedad. Y una de las cosas que decimos es,
hay que seguir tecnificando a la policía, hay que seguir tratando de prevenir el delito, hay que seguir reprimiendo, pero ninguna puede ser excluyente de la otra. Y nosotros hemos sido, los socialistas, siempre reacios a seguir en la línea del incremento punitivo. Entonces, esto requiere de mucha conversa y de mucha cercanía, justamente para que la gente no entienda de que entonces tenemos temor a reprimir, somos naif en la concepción. Hay cosas que si nosotros nos ponemos a pensar, hace muy pocos años no podíamos creer el nivel de participación de niños y adolescentes en la calle reclamándonos monedas en todos los semáforos y pidiendo en todos los lugares. Bueno, hoy uno puede decir que muy esporádicamente encuentra a una mujer joven con niños en algún lugar mendigando. Esto lo hemos visto en todos los países, ¿no? Pero se pueden enfrentar estas realidades y pueden dejar de ser parte de nuestra vida cotidiana, porque hay alternativas. Ahora, ninguna es con magia, ninguna es porque entonces se los encierra a quien está en una situación irregular y entonces desaparece, porque el problema en general es mayor. Entonces nosotros estamos para qué, primero defendiendo el CPP, siendo conscientes de que necesitábamos. Haití y Uruguay éramos los únicos 2 países que no habíamos encarado la reforma, pero si algo era seguro era que íbamos a tener problemas. Es más, yo confieso que era de las que insistía que aunque seamos un Estado unitario, debíamos intentar fragmentar la aplicación territorial del mismo. Se dijo, no, porque no va a haber un sistema en un lado y otro sistema en otro. Bueno, pero si algo teníamos era que saber que no podíamos empezar a echarnos culpas entre los diferentes operadores, que teníamos que dejarle un tiempo de funcionamiento. Nosotros estamos prácticamente, o sea, empezó en noviembre, se interrumpió en la feria judicial y hoy lleva 4 o 5 meses de aplicación continua. Es muy escaso. Y le cambiamos completamente el rol a los operadores. Entonces, estamos discutiendo y algunos de los artículos no los vamos a llevar en su concepción, como el tema de la prisión preventiva. Lo hemos discutido. Pero ¿no parece justamente por lo que decís, Mónica, como un poco cobrar al grito, ponerse a reformar una reforma que le costó 10 años a Uruguay de discusión parlamentaria y mucho más años de discusión académica, etcétera, encarar? ¿No parece como que después de 3, 4, 5 meses de aplicación, porque primero, atribuirle a la aplicación de ese nuevo código en tan poco tiempo el empeoramiento en los índices de seguridad, parece una lectura al menos osada en términos de causa-efecto, ¿no? Sí. Una causalidad dudosa. Y segundo, incluso si uno pudiera decir, bueno, tal vez falta ajustar cosas, falta que los operadores aprendan a jugar con las nuevas reglas de juego, etcétera. Encarar modificaciones a ese código, modificaciones que van en un sentido, uno puede decir conservador, en un sentido de como de volver un poco a la lógica anterior. Sí. Bueno, pero es el propio Frente Amplio que las está proponiendo, es el propio gobierno el que las lleva a la bancada. Bueno, lo que ocurre es que en estos temas siempre hay diferentes visiones y me parece importante explicitarlas. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros queremos dejar más tiempo esto, nosotros no le adjudicamos al CPP la eventual ola, que es posible que se haya incrementado, en especial 2 delitos, ¿no? Los homicidios y los hurtos. Se requiere de más tiempo, pero además se requiere de decirle a la gente que hay una serie de medidas alternativas que son nuevas, que hay que explicarlas, para que nadie sienta que hay una impunidad reinante, sino que hay otras medidas y que por algo este país tiene más índice de prisionización que Colombia, un país que hace décadas que tiene guerra interna. Por lo tanto, por ejemplo, la propuesta de Larrañaga de vivir sin miedo, ¿usted siente que no absolutamente en desacuerdo? Absolutamente en desacuerdo. Primero, porque no están formados para eso los militares, están formados para otras cosas. Cuando se nos dice, pero van a restituir la seguridad ciudadana en países en posguerra.
perdón, justamente. Hablando de las misiones de paz, ¿no? Como diciendo, bueno, si los militares pueden en el exterior cumplir roles de seguridad interna, ¿por qué no pueden hacerlo en Uruguay, digamos? Justamente, la gran diferencia es lo que supone el territorio donde actúa una misión de paz y una situación como la de un país como el nuestro. Entonces, lo que hay que poder realizar es, por un lado, tener mucho más aceitados, y estos son prácticas, y las instituciones tienen inercias, por tanto lleva un tiempo que se adapten a encontrar otros caminos que sean alternativos a la prisión, porque tener 11.000 presos es decir que efectivamente se reprime. Ahora, reprimir y tener gente que eventualmente pueda ser finalmente haber estado presa injustamente porque puede ser inocente, es lo que se quiere revertir con un sistema como el nuevo en el CPP. Que sabíamos que podía ser agarrado esto, en particular por fuerzas muy conservadoras que tienen en el tema de la seguridad un resorte que no falla nunca, porque la gente con miedo no apuesta nada, se pone conservadora, se rigidiza, no sueña, ¿no? Y se queda quietita. Y bueno, para propuestas conservadoras de país, eso funciona en el mundo y si miramos campañas electorales, todas apelaron al miedo, ¿no? Bueno, hoy tienen una realidad que efectivamente uno la puede percibir, que es dolorosa y entonces se explota de una manera, a mi juicio, muy demagógica. Y lo que creo es que deberíamos generar un frente mucho más amplio en el sentido de decir, bueno, ninguna de estas cosas puede vulnerar los derechos de las personas, incluido de los que cometen delitos, porque efectivamente el frente empezó a gobernar hace 13 años con una emergencia humanitaria a nivel de las cárceles. No solo lo dijo el presidente en la escalinata del Palacio Legislativo, en aquel acto el 1 de marzo, lo dijeron todos los organismos internacionales que vinieron a observarnos. ¿Qué se nos dijo? Tienen un sistema que no es garantista, lo deben cambiar. Como tú bien decías, años de debate académico, años de debate parlamentario, años de dificultades que si se implementa o no. Se empieza a implementar y ninguno se hace cargo de lo que habíamos dicho. Esto nos va a generar situaciones que hay que explicárselas al ciudadano, que no entiende que las cosas no sean de un día para el otro. Pero justamente ese ciudadano, en un fenómeno capaz relativamente nuevo, en este último tiempo ha salido a la calle a manifestarse. Yo creo que a ningún gobierno le debe gustar que la ciudadanía se manifieste, que le gane la calle con este tipo de propuestas. Máximo cuando desde la vereda de enfrente se propone una medida punitiva que de alguna manera tiene respaldo, porque uno lee las encuestas y ve que a nivel general la ciudadanía estaría a favor de la militarización de la seguridad pública, y en un contexto además donde desde las propias autoridades de gobierno se reconoce un aumento en algunos delitos. ¿Qué respuesta se le da al ciudadano concreta? Es decir, al terminar el tercer periodo de gobierno, ¿sí? algunos delitos que son muy sensibles aumentan. La ciudadanía en algunos lugares, se me ocurre Ciudad de la Costa, se me ocurre Salto, sale, ¿sí? Exigiendo autoridad. Desde el Partido Nacional, básicamente, en un discurso de larga data, se pide un mando más fuerte, mano dura, pero digo, un golpe de autoridad, de alguna manera, ¿no? Dice, bueno, un cambio de gabinete, ¿sí? Una autoridad, respaldo al policía, etcétera. Es decir, ¿cuál es el discurso en ese gobierno, en esa cercanía al ciudadano? ¿Qué se le dice? Capaz que te complico con la pregunta porque digo, es algo más concreto a lo que voy a decir. ¿Qué se le dice a ese ciudadano que está con miedo? Y lo primero es que no hay magia en esto y que ninguna de las soluciones va a poderse implementar de un día para el otro. Que además vivimos una nueva modalidad delictiva, y hay que reconocerlo, el nivel de presencia de todo el narcotráfico y todo el delito vinculado al delito del narcotráfico, tanto el grande como el chico, trastoca toda la vida. Ahora, si habemos ciudadanos de toda naturaleza que somos víctimas del delito, también son ciudadanos los que cometen el delito. Y no son extraterrestres, ¿eh? A ver, vinieron algunos de un país relativamente cercano y volaban cajeros. Están presos. Los cajeros siguen volando. El delito, primero que se globaliza como se globaliza todo lo demás, pero además
muta muy rápidamente. Entonces, tiene que haber un cuerpo policial que en este caso le da al fiscal pruebas para que después, en un rol diferente al que venía llevando adelante el juez dictamine, requiere de una adaptación y de mayor profesionalización en cada momento. Entonces, va a haber situaciones que hoy nos van a rechinar, primero porque no estamos adaptados a que haya un juicio abreviado, ¿tá? A que haya determinados delitos que puedan ser motivo de discusión de las partes y de acuerdo. Y eso parece como que no se podría. Como que no hay castigo, ¿no? Como que claro. da la sensación como que hubiera una cosa. Y si no hay eso queda impune, digamos. Si no hay prisión, pérdida de la libertad ambulatoria, entonces no hay delito. No, tiene que haber delito. Lo que hacen los países para no tener universidades del delito, que terminan siendo las cárceles abarrotadas e incontrolables, es esto otro. Pero además tiene que haber condena social. Entonces, cuando vos convivís con el delito en tu barrio, eso tiene que empezar a ser revertido de forma tal que no le demos el espacio en nuestra propia forma de vida a el delito menor, ¿verdad? Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser de firmeza, de que se combate el delito, pero que hay nuevas formas de que el Estado esté presente. Y me parece que eso hay que hablarlo y conversarlo y explicarlo 1000 veces. Y con respecto a los recursos que se asignan a esto, porque hubo reclamos de los fiscales que no había recursos suficientes, también hubo reclamos con respecto a la aplicación de la ley integral contra la violencia de género. ¿Eso se va a poder solucionar en este gobierno o queda para el próximo? No, la ley ya los fiscales la aplican. Hay sí resistencias en el mundo del derecho sobre la ley. Pero los juzgados especializados no están funcionando. No, porque el Poder Judicial dice que no tiene recursos para poder ponerlos en práctica. Hay algunas transformaciones que no suponen recursos extraordinarios. Uh-huh. Y hay que tomar, Tú ahí decís que hay un tema de voluntad político-institucional del Poder Judicial. A ver, digamos. vuelvo a la inercia institucional. Claro. Esta ley cambia totalmente el paradigma. Le reclama al Estado una acción transversal, coordinada, que se resiste el Estado a dar ese tipo de respuestas. Y efectivamente yo creo que hay una resistencia muy importante. Nosotros vemos operadores que responden como hace 20 años. Entonces, el que se le cree a la mujer, el que se le tome adecuadamente la denuncia, el que se le cree a los niños, ¿no? O sea, tenemos problemas porque tapamos y barremos para abajo de la alfombra un montón de cosas que en tiempos en que todo se tuitea rápidamente, se reitera N veces, a veces parece que es mucho más, y hay delitos que se han incrementado, el de la violencia de género se ha incrementado. No sabemos exactamente cuáles son las causas. Ojalá pudiéramos determinar. Y bueno, capaz que como dice Galeano, es el miedo del varón a la mujer que ya no tiene miedo. O sea, la propia emancipación de la mujer logra la reacción por aquel poder que el varón está perdiendo porque antes lo dominaba todo, ¿verdad? Entonces, no sabemos si es eso, si hay otras causas juntas a esta cuestión de unas sociedades mucho más violentas, a la instantaneidad de todo, ¿tá? Necesitas satisfacer lo que querés en el mismo instante en que necesitaste tenerlo. Entonces son tiempos de cambios muy importantes y de lo que se trata es de mantener el rumbo. Entonces, nosotros desde el punto de vista legislativo estamos dispuestos todos los días a modificar las cuestiones instrumentales de desajustes del nuevo CPP, pero no a cambiar algunas cosas que pueden hacer de esto una transformación importante y mucho más garantista, porque ¿saben qué? Así como no vienen extraterrestres a cometer los delitos, cuando le pasa a un ser querido, a un hijo adolescente, a un sobrino, a alguien de nuestro entorno, y decís, uy, se encontró
con un policía que no guardó el derecho de la otra persona a pedirle el documento o a tratarlo correctamente, sino hubo tal tipo de exceso, ¿tá? ¿A quién te quejas? ¿No? Cuando era previo al comisionado de cárceles parlamentario, muchos de los legisladores atendíamos a las madres, fundamentalmente, que venían para reclamar por sus hijos. Claro, cuando uno tiene un ser querido sometido a la mano dura, a la mayor presión, siempre va a recorrer cielo y tierra, va a decir, no, respétenme los derechos de mi hijo. Ahora, no nos podemos desdoblar, no podemos pensar que solo los hijos de los demás o solo los que son entorno o familiares de los demás cometen delitos y nosotros estamos en el mundo perfecto. A nosotros también nos puede pasar. Y eso es el lugar donde nos tenemos que poner. Por más dolor que sintamos cuando somos víctimas de un delito, nosotros querríamos todas las garantías si nos ocurriera algo con algún ser querido que mete la pata, que comete un delito. Sí, justicia, pero sin vulneración de derechos. Vamos a hablar un poco del ruedo electoral que se viene. Todavía no terminó el Mundial, pero bueno, viste que está todo el mundo con esa de, bueno, después del Mundial. En las gateras. Toda la largada viene para después del Mundial. Pero bueno, anticipémonos un poco a ese después del Mundial y hablemos, ¿qué crees que deja este tercer gobierno del Frente Amplio al país? ¿Qué le deja de nuevo? ¿Qué le deja de distinto como para encarar una próxima campaña electoral? ¿De qué va a hablar el Frente para encarar la próxima campaña electoral de este tercer gobierno? Che, pero yo todavía no la preparé esa. No, bueno, pero para pensar en voz alta. No nos está escuchando nadie, bueno. Yo creo que hay cosas de las que ya ni nos acordamos cómo eran. Y a mí me parece bárbaro que uno naturalice las cosas buenas. Pero hay que saber desde dónde se venía. Yo voy a hablar de algo que a mí me tiene fascinada que está pasando en el país y ojalá podamos dar mejores respuestas, que es la cuestión migrante. No por la razón por la cual se van de sus países, claro, sino porque tengamos finalmente, desde el año 2008, una legislación que reconoce, porque no había ley, era todo vía decretos, ¿no?, que le reconoce iguales derechos a los connacionales o a quienes llegan al país. Yo quiero seguir escuchando ese crisol de acentos, de tonalidades, de colores de piel, de arte culinario que en el último tiempo tenemos en nuestro país. Insisto, haciéndome cargo de que lamentablemente no vienen de las mejores situaciones, no llegan en las mejores situaciones a nuestro país, pero pudiendo nuevamente reconocer que esa interculturalidad, que esa diversidad social al país lo enriquece. Aquel país gris de nadie se meta, de todo igual, bueno, yo creo que eso ha cambiado. No nos va a cambiar la idiosincrasia, somos un poco para abajo, claro, si no salimos de atrás y ganamos, no nos sentimos satisfechos, pero yo creo que desde el punto de vista de un país mucho más habitable, hay una transformación muy importante. A mí me encanta decir que 1 de cada 2 estudiantes de nivel terciario lo es por primera vez en la historia de su familia. Vuelvo a lo mismo, no porque antes esa realidad la admitiera, sino porque hoy es posible que 1 de cada 2 estudiantes lo sea por primera vez en la historia de sus generaciones. Entonces yo oigo gente que dice, la educación es un desastre. Le digo, ¿y tus hijos cómo están? Ay, uno haciendo diseño, el otro haciendo arquitectura, el otro haciendo... ¿Y cuántos había antes en tu familia? Ninguno. No, eso es maravilloso. Bueno, eso es parte de la educación. Está un poco esa cosa de que siempre las buenas la gente se las atribuye a sí mismas y las malas se las atribuye como al gobierno, ¿no? Como que las cosas cuando mejoran es por el esfuerzo individual propio, sí. Y cuando están peores porque el gobierno hace macana. Pero bueno, yo eso lo entiendo. Y también insisto mucho en no criminalizar la protesta social, ¿viste? Porque que las sociedades reclamen, a mí me parece maravilloso. Claro, cuando reclaman que para los demás nada y todo para mí, no, sin visión integral, me parece que las cosas no pueden ser. Pero solo Uruguay, por ejemplo. Como un solo Uruguay, decís. Sí.
Sí, trajiste bien el ejemplo a la mesa. ¿Sabes por qué? Porque discutí muchas veces en las comisiones con diferentes representantes gremiales que decían, hasta que no entienda el gobierno que nos tiene que dar respuestas a los grandes, porque somos quienes garantizamos el motor de producción, esto no se va a arreglar. Y nosotros, como bancada oficialista, decíamos, no, mire, ¿sabe qué? El gobierno no puede solucionar todos los temas, pero si soluciona, empieza por los que más lo necesitan, por el que no tiene espalda para bancar, que bajó el precio de los lácteos porque nosotros somos tomadores de precio y porque los grandes productores cambiaron eso y nosotros tenemos que bancarnos como tomadores de precios que somos. O porque se dio una situación climática y bueno, hay que ayudar al chiquito que no tiene espalda para campear. Entonces ahí hay dos concepciones ideológicas arriba de la mesa, contrapuestas y que hay que discutir. Pero bueno, no necesariamente son los únicos, ¿verdad? Puede haber otros reclamos que no tengan más que la visión corporativista desprendida de una visión integral. Entonces, a eso, bueno, el gobierno tiene que dar una respuesta que para mí sigue estando con los que más lo necesitan. Pero no me dejaron seguir con la campaña electoral, ¿no? Pero no importa. Volviendo entonces, a la campaña electoral. Sí. ¿Va a haber una candidata mujer en la fórmula? Yo creo que el Frente ya ha tomado las definiciones y las definiciones se cumplen. Pero, bueno, todavía las candidaturas, como ustedes bien decían, segundo semestre y después del Mundial, ¿no? El 1 de diciembre hay que resolver porque es el Congreso del Frente y ahí llegó la hora de la verdad. Después habrá una interna, ¿no? Repregunto sobre la pregunta de Flor. Si va a haber una mujer en la fórmula o si vos crees que eso ya está definido por el Frente Amplio. Sí, pero hay otros que piensan que no. Bueno, claro, ahí estamos en un ¿Viste? problema. Estamos en problemas. El hecho de que el intendente Daniel Martínez pueda ser candidato, ¿elimina la chance de que vos seas candidata? Por el tema sectorial. Sí, claro que hay una cuestión y es que el Frente nunca, como espacio político y tanto de coalición como de movimiento, nunca se ha sentido representado con candidatos de un mismo sector. Con una fórmula de dos socialistas. Se busca equilibrar de alguna manera. Sin duda. Y es bueno que los equilibrios dentro del Frente se mantengan. Me parece que siempre ha mantenido ese equilibrio y me parece que es sano que lo mantenga. Uh-huh. Entonces, ¿va Daniel o vas vos? Me parece que... ¿Te gustaría Daniel Martínez como precandidato a la presidencia? Claro. ¿Tú crees que es un buen candidato? Yo creo que sí. Creo que no soy la única, ¿no? Me parece que tiene a nivel de la ciudadanía una interesante receptividad de su propuesta, de su actitud. Creo que, aunque todavía no hemos tomado definiciones orgánicas, es una carta de renovación. Claro, pero el tema, pero vuelvo a lo de las mujeres, ¿no? Si el Frente Amplio tiene que tener o va a tener una mujer en su fórmula, pero vemos que, bueno, a ver, tampoco las mujeres, como cualquier otro político, no hace carrera en 2 minutos. Si las mujeres frente amplistas, a los que la mayoría de Frente Amplistas más o menos conocen, más o menos reconocen, han tenido roles de liderazgo. Tú fuiste presidenta del Frente Amplio durante un periodo importante, hoy sos secretaria general del Partido Socialista, sos legisladora desde hace un montón de tiempo, probablemente seas una de las mujeres más conocidas para el pueblo frente amplista o para el posible votante del Frente. Constanza Moreira, eso también, probablemente ya fue precandidata a la presidencia, es una de las mujeres más conocidas. Bueno, si las mujeres que ya tienen cierta trayectoria encima no van a correr la carrera preelectoral, ¿de dónde va a salir esa mujer fórmula del Frente? Porque no se va a inventar de un día para el otro. No, yo creo que difícilmente en el país haya outsiders. Los que venden papel de outsider no lo son en realidad. Por eso. Ni los ni las. Pero bueno, hay mujeres que están en la vuelta y entonces yo realmente voy a esperar tener toda la oferta y creo que el Frente debería encontrar alguna alternativa que permita que la ciudadanía frente amplista se pueda expresar. Sobre este tema. Sí, me encantaría que tuviéramos un consenso. No tengo propuesta exacta para formular, ¿no? Porque tenemos estatuido un congreso, después vienen las internas, tampoco los tiempos son tan eternos como para pasarse en consultas, ¿no?
pero me gustaría, porque creo que no es sencillo para el Frente pasar de una trilogía tan potente como Vázquez, Mujica, Astori, Ajá. si es que alguno de ellos no se presenta, a nuevas candidaturas que, aunque no son nuevos en la política, expresan otro rango generacional, ¿no? Martínez con Moreira, ¿te parece una combinación que puede andar? ¿Es posible? ¿Por qué no? Digamos. Sí. ¿A las mujeres se les exige más que a los hombres en el ámbito político? Sí. Además, el reojo, ¿viste? Y esta otra vez con lo mismo, sigue estando. Podemos haber avanzado en marcos legales, pero uno sabe que cuando plantea algún tema que corresponde, porque nosotros tenemos que tener claro que si no planteamos nosotros las cosas que más afectan a las mujeres, ¿quién lo va a plantear? Ojalá lo plantearan siempre los varones. Pero tenemos muy buenos socios, ¿tá? Pero difícilmente rompan el fuego ellos con determinados temas. Entonces, soy injusta porque miren que en mi partido algunas mujeres, pero también un hombre que fue Reinaldo Gargano, planteó la cuota, y yo en su momento me puse porque dije, no, yo vivía en la interna partidaria y ahí me parecía re equitativo todo, ¿no? Pero bueno, sin duda hay que trabajar con hombres y mujeres para una representación paritaria en este país. Somos 52 y 48, ojalá pudiéramos lograr un salto, y estamos por debajo del promedio en representación parlamentaria. Y en la representación del Ejecutivo, este es el gobierno que más mujeres ministras ha tenido, y bueno, no llega al 50%. Te hago una pregunta sobre un tema sensible para los socialistas, ¿no? A ver, en un contexto en el cual se está investigando actividad de espionaje en democracia, aparece una investigación académica que es levantada por un diario brasilero que señala la actuación de un histórico líder del Partido Socialista, como es Vivian Trías, como un agente, de alguna manera, un agente de la inteligencia de los servicios checos, ¿sí? El Partido Socialista enseguida salió con un comunicado a decir que, bueno, que eso realmente no lo ponía en duda, y de alguna manera a decir que no iban de alguna manera, al no estar presente Vivian Trías, no iban ustedes a emitir ningún tipo de juicio en ese sentido, de alguna manera, ¿no? Y que después se iba a nombrar una comisión de historiadores que se iban a encargar del tema. ¿Qué opinión personal te merecen esos documentos y en qué está esa comisión de historiadores, si es que se formó? ¿A qué resultados ha llegado? Mira, todavía no hay resultados. Hay que aún saber un poco más de la situación. Los archivos que se han abierto en diferentes países han tenido características bien diferenciadas. En algunos lados ha habido marcos legales para el manejo de la información. No sería esta la realidad de la República Checa. Sí habría, sobre todo el que aparezca ahí, ya la definición de que en caso de ser un funcionario público perderías tu condición de tal, o sea, ya un preconcepto de que esos archivos refieren a una época en la que no habría habido nada positivo, y por el contrario sería denostable lo que allí pudiese aparecer. Estamos hablando de fines de los 60 para la gente, fines de los 60 y comienzo de los 70, ¿no? Guerra Fría, ¿no? Contexto de Guerra Fría. En donde yo creo que todavía falta un tiempo como para tener un panorama más claro. Creo que había en ese contexto una realidad completamente diferente. Si nosotros pretendemos ver con ojos del siglo XXI lo que ocurría en ese momento, no vamos a entender nada y vamos a ser sumamente injustos. Pero de alguna manera también uno tiene que traerlo a la realidad actual y decir, bueno, a ver, ¿cómo es el relacionamiento con quienes representan diplomáticamente y políticamente a otros países? ¿Qué podría pasar dentro de 50 años si alguien dice, mira, la senadora se le propuso escribir informes sobre, no sé, la realidad de las reformas sanitarias y cómo se trabajaba esto y lo otro? Fuera del contexto, o sea,
porque los artículos de Vivian refieren a realidades que se vivían en ese momento en el país y en el continente. Vivian escribía para diferentes lugares, eso suponía en algunos casos que fuese oneroso, ¿no? Son estas situaciones. Y hay cosas que son difíciles de entender a tantos años. Primero, que vos digas que era el espía estrella de la región en tiempos en que no había correo electrónico ni ninguna cuestión de las facilidades que tenemos hoy, y viajó 6 veces por Latinoamérica en ese momento, o sea, no por Latinoamérica, hizo 6 viajes a Perú, Argentina y no me acuerdo a qué otro país. Vos decís, ¿y qué fantástico espía era este? ¿Cómo se comunicaba? ¿Por qué era el espía? Era un historiador, un intelectual de primer nivel que escribía, que discutía, que además tenía esa labor docente, como todo el mundo lo recuerda, en todos los actos como gesto permanente, ¿no? De manera didáctica, de manera docente. Entonces la verdad que en principio nuestra reacción fue, bueno, vamos a ver si esto es así. ¿Ah? No, pero que está la firma, que está esto y lo otro. Y vamos a verlo, porque realmente hay que tener garantías de que esto no fuese un vínculo como lo tenemos legisladores de izquierda o de derecha con representantes de países, sean diplomáticos o sean políticos, de cualquier signo. ¿Ah? Porque yo me puedo reunir, como me he reunido, con representantes de Irán o con Estados Unidos, ¿y qué puede aparecer 50 años después en un contexto internacional completamente diferente? Porque era muy difícil chequear que aquel agente que había reclutado teóricamente, entre comillas, a Vivian y a otros más, tuviese alguien que descubriera que no era así, ¿no? Perfectamente podía decir, frente a sus superiores en la Unión Soviética o en la República Checa, bueno, yo tengo un informante calificado, miren quién es. Bueno, y era un intelectual que escribía. Entonces, yo no voy a dejar, y como lo hemos dicho, los socialistas tenemos 107 años de historia con nuestros aciertos y nuestros errores. Y los hemos asumido, hemos tenido definiciones que nos han significado reveses muy grandes y otros aciertos políticos que, bueno, creemos haber contribuido al país. Si esto supone autocrítica, no vamos a dudar en hacerla, pero lo que queremos es tener absoluta garantía, porque aquella cosa, ¿no?, de que cuando se cayó el muro vinieron y empezaron a tirar las estatuas, ¿no?, a matar a sus padres ideológicos, políticos y la representación, bueno, ese parricidio yo no estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Te hago la última, que ya que hablas de los socialistas, ¿no? Hoy desde tu rol como secretaria general del partido, ¿cómo estás observando hoy esa interna del Partido Socialista que en la última década larga ha sido como que ha dado mucho que hablar todo el tiempo, ha sido como una interna bien dura, que bueno, que uno viéndolo como analista desde afuera pareciera que en parte se saldó con la última elección de la Secretaría General, con tu triunfo ahí sobre Daniel Olesker. Pero bueno, preguntarte cómo está hoy esa interna socialista, si está mejor en algún sentido de la que estaba antes de esa elección, y si las posibles disputas que aún continúa tiene más que ver con realmente con posturas ideológicas, o es más bien un tema de liderazgos, de posiciones de más personales que ideológicas. Mira, nosotros somos discutidores, así, yo qué sé, si vos decís que es tardecita noche, alguno discute si realmente lo es o no. Y esa ha sido una característica y que yo prefiero que nunca se pierda, ¿no? Ahora, yo creo que había realmente un exceso de debates afuera y de vaciamiento de los organismos. Hoy los organismos discuten con una regularidad y profundidad que fue mi compromiso, ¿no? Yo no quiero discutir afuera, no por secretismo, no quiero discutir afuera por responsabilidad, porque me parece que hay cosas que se discuten adentro y no las tiro afuera para después venir a tirarlas adentro. Yo creo que ahí había un margen de flexibilidad que no condice
con ninguna estructura, no con un partido de izquierda en el gobierno irresponsable, no, con cualquier organización que se precie de tal. Por tanto, desde ese punto de vista me parece que había que generarle mucho más debate interno, mucha más fraternidad. Todavía falta mucho. Yo creo que todavía falta mucho, porque los desafíos de ser gobierno te generan diferentes tiempos, diferentes expectativas para la gente, y diría gobiernos con ese, ¿no? Porque está lo nacional, lo departamental y lo municipal, y hay que aprender a esas cosas, y nunca se aprende porque los desafíos siempre te tiran una nueva realidad. Hay que seguir trabajando y reconociendo que la síntesis es imprescindible y que la diversidad siempre enriquece. Mónica, te agradecemos mucho todo este rato que compartiste con nosotros acá en la radio de la universidad. Ha sido un gusto enorme recibirte. Gracias a ustedes, un gusto. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.